esta librería tan hermosa. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde de otoño en primavera, o de primavera en otoño, para presentar la novela de Armando Murias, Una tierra tan lejana, publicada por Velasco Ediciones. Acompañamos al autor en la mesa, María Jesús Mena, como escritora, como crítica literaria, como experta en literatura, y yo como editor. María Jesús Mena es escritora de Madrid, también es crítica literaria. En su faceta de crítica literaria ha publicado en revistas tan prestigiosas como la revista Zenda, Pasar Página o las páginas culturales del diario ABC. Como escritora cultiva varios géneros, tanto en la narrativa, donde ha destacado con su libro Relatos monocromáticos, publicado por Orelibros, y también por una novelita, digo novelita porque va dirigida a un público más infantil y juvenil, una novela preciosa, publicada por Pintar, que se titula El frágil corazón de Marcel, y que me consta que está siendo un éxito en colegios de toda España, ¿no? Que te obliga a viajar por ahí hablando con los alumnos y demás. Como poeta, publicado Poemas ciegos, una maravilla de libro, también con Orelibros, y poemas sordos con Valparaíso, y el último, que es quizá su libro más laureado, es Esclavos de nuestros silencios, publicado con Impronta Editorial, que en el año 2024 recibió el prestigioso premio otorgado por la Asociación de Librerías de Madrid a Mejor Libro del Año en categoría poesía. Lo recogiste a principios de 2025 en una gala literaria, y para ser un libro de poesía, en narrativa esto ocurre, pero en poesía menos, lleva ya una segunda edición como tal, no una reimpresión, sino una segunda edición, nunca mejor dicho, con todas las letras, ¿no? Enhorabuena, María Jesús, por ese palmarés, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te deseamos que continúen los éxitos literarios, tanto en tu faceta como creadora, como narradora, como poeta y como crítica. Pero el protagonista de esta tarde no es otro que Armando Murias, que es quien nos ha congregado aquí, y al que ya empezamos agradeciendo que haya confiado una vez más un original a Velasco Ediciones. En 2021 publicamos un libro de cuentos que ha cosechado importantes críticas, tanto de público como de especialistas. Fueron Cuando fuimos héroes y otros cuentos, y ahora publicamos Una tierra tan lejana. Como saben casi todos, Armando Murias es conocido. Armando Murias es de Caboalles, un pueblo del municipio de Villablino, en León. De Caboalles de abajo, creo, ¿no? Es importante. De Caboalles de abajo con Caboalles de arriba. Caboalles downtown es importante, ¿no? Es doctor en Filología Española por la Universidad de Oviedo, y ha sido profesor de literatura en ejercicio durante décadas. Pero también ha desarrollado otras actividades profesionales más esporádicas, más temporales, allá en los años 70, en su época de estudiantes, que es importante mencionarlas porque va a explicar un poco la destreza, el dominio, el conocimiento de algunos aspectos de la novela. No me refiero a la destreza literaria, sino a cuando se habla de la profesión minera. Armando trabajó en algún verano en la mina, allá en la Ciana, y eso es importante porque eso permite entender cómo domina Armando este léxico minero, ¿no? Prueba de ello, además, es que publicaste un libro, Léxico de la minoría, publicado por la Academia de la Lengua Asturiana, y algo que, como digo, nos va a permitir entender este vasto conocimiento, ¿no? Como escritor, ha cultivado varios géneros. El teatro es uno de ellos. No solamente ha sido o es autor teatral con obras como Cabaret Alfonso II 2.0, sino que creó un grupo que se llama El Gamusino, con el que representaba las obras teatrales de su creación. Entre otros lugares, me consta que con mucho éxito asegurado, ¿no? En la cárcel, ¿verdad? Sí, ahí sí. Llevaste a tus alumnos 2 años, a representar.
también el ensayo, he dicho el vocabulario de la mina, un artículo maravilloso sobre el fetichismo en la literatura publicado en Literatura y Turismo por Septen Editorial. Pero como digo siempre, donde realmente carga de tinta la pluma de Armando es en la narrativa. Obras como Nómadas, obras como El viaje de Abrasas, obra que me encanta, que es Los zapatones de Quincallero, el libro de cuentos al que me he referido cuando fuimos héroes, y ahora Una tierra tan lejana, publicada hace tan solo unos meses y que ya está cosechando, bueno, una gran aceptación entre la crítica y el público. Yo no tengo nada más que decir, porque para eso está María Jesús, que es quien va a llevar el peso de la presentación, más allá de que yo pueda intervenir en algún momento, si me dejan meter baza en algún momento. Sí, todo lo que quieran. El libro... Y también les pediría a ustedes que no esperen al turno de preguntas para intervenir. Intervengan cuando quieran. Es decir, convertamos esto en un diálogo, si lo desean, intervengan cuando quieran. Al final, Armando firmará ejemplares a quien lo desee. Pues lo dicho, gracias a todos por haber venido, gracias por llenar el aforo de la librería y María Jesús Mena, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un placer venir a una librería, la verdad. Siempre es un placer, es una fiesta, es una celebración, pues bueno, pues la publicación de un libro, ¿no? Y yo estoy agradecidísima, como siempre, bueno, pues a que la editorial de las Ediciones haya contado conmigo para estar aquí con Armando y presentando este libro, muy agradecida y también por sus palabras. O sea, me he quedado casi, la que se ha quedado sin palabras soy yo después de esa presentación. Entonces, bueno, pues muy agradecida en cualquier caso y muy honrada de haber podido compartir la lectura, bueno, de haber leído este libro y poder compartirlo con vosotros. A mí es un libro que me ha gustado mucho porque abarca muchas cuestiones que son muy interesantes. Yo voy a intentar hablar poquito porque yo creo que el que tiene que hablar aquí es Armando y contarnos un montón de cosas de este libro. Siempre que me preparo una presentación me cuesta mucho, me gustan más los clubes de lectura porque puedes hablar más del libro y entresacar, ¿no? En una presentación es complicado porque hay que contar sin contar y eso es muy, porque claro, lo que interesa no es tanto contar todo el libro, sino que bueno, hacer la puesta de largo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces voy a intentar no destripar absolutamente nada y hablar con Armando, sobre todo que sea él el que nos cuente tantas cosas sobre el libro que es tan interesante. Simplemente os voy a dar así unas pinceladas, unas notas que yo he cogido sobre el libro. Y bueno, para mí esta novela, Una tierra tan lejana, que tiene ya un título como muy evocador. De hecho, yo cuando lo leí, y se lo voy a preguntar luego a Armando, me parecía hasta algo épico, algo hasta un poquito western, ¿no? En un horizonte lejano, ¿no? Cuando aquellos pioneros van a buscar algo, ¿no? En otro lado, con esa idea de que siempre lo que van a encontrar es mejor, ¿no? Y es un poco lo que tiene lo que está en la mente del joven rifeño que está aquí detrás de esta novela, ¿no? Bueno, narra una historia de amor, también de traiciones y una lucha por la supervivencia en diferentes escenarios. Por un lado, comenzamos con la parte de La Camocha, que es un pequeño poblado del que ahora, bueno, pues me gustaría que nos contaras algo más, porque es muy interesante. Y luego, pero también se traslada por una parte, digamos que la novela está como dividida en dos partes. Una parte que narra la historia de dos generaciones, más o menos, establecidas en La Camocha, en Asturias, y la historia, por otro lado, de un joven rifeño que vive en la zona del Rif y, por suerte o por desgracia, se encuentra en una situación familiar un poco complicada y eso hace que realmente no tenga ningún vínculo con su tierra natal, ningún vínculo afectivo y decida emigrar, decida lanzarse al mar, por decirlo de alguna manera. Él está introducido en el narcotráfico, ¿no? Y en una de esas aventuras que tiene, en la que él es porteador en una barca, decide, una vez que llega con la barca a España,
a la costa española, decide quedarse. No a lo loco, porque bueno, no es una aventura de, bueno, me bajo de la barca y me voy a España, no, tiene amigos, tiene contactos, no a lo loco, pero bueno, él decide quedarse allí. Entonces, ambas historias van desarrollándose. Por un lado, las generaciones que van viviendo en la Camocha, todo el ámbito de la minería y la relación también no solo con la minería, no solo con el ámbito de la minería, sino también con el ámbito de la naturaleza y las relaciones interpersonales. Y luego, por otro lado, van desarrollándose la historia del joven rifeño. Así, a partir partiendo de estas dos historias, digamos que van separadas, ambas narraciones llegan a un punto en el que se encuentran. Y se encuentran, a mí me ha hecho ahora gracia porque he hilado, se encuentran en una especie de obra o de capítulo que se llama Encuentro, que es una especie como de obra teatral. O sea, es un escenario teatral, además curiosamente en un café de Gijón que tiene muchísima solera. Y es curioso porque es verdad que es como el escenario perfecto para un encuentro, ¿no? Entonces, se encuentran esas dos historias, se encuentran ahí y a partir de ese punto confluyen. En términos generales, bueno, se trata de una novela realista, una ficción, es una ficción realista, y en la que se interrelacionan varios personajes. En cuanto a temas, además del amor, que aborda en una de las partes, ya que está, aparte del amor, aborda también como una especie de triángulo, una relación, triángulo amoroso, un poco complicado y un poco complejo. Y bueno, ya que el joven rifeño se enamora pues tiene un amor imposible porque se enamora de una persona que digamos que tiene otra relación, ¿no? Entonces es ahí un poco complicado, ¿no? Y luego pues no deja de lado, o sea, aparte de contarnos todo el tema relacionado con la inmigración y el periplo que tiene el joven aquí, no deja de lado todo lo relacionado con Asturias y la supervivencia de la minoría del carbón, que es bastante interesante. Y bueno, para ello, digamos como escenario de todo esto, elige por un lado lo que sería el Ejido y la Costa Brava, para todo el tema relacionado con la inmigración, muy acertado además ambos escenarios, y para el tema relacionado con la minería elige Asturias y la Camocha. Entonces, bueno, contando esto así a nivel general, bueno, yo quería que nos contaras, Armando, ya que, bueno, pues ha comentado Cristian el tema de la minería y demás, ¿cómo se te ocurre, bueno, de qué parte, primero la historia del joven rifeño, que tiene algo de, bueno, pues relacionado con Isolda, Tristana y Isolda, sería algo parecido, y por otro lado, el tema de la minería y cómo consigues enlazar ambos puntos. Bueno, yo... Bueno, muchas gracias. Mucha información, ¿no?, para contar. Muchas gracias a todos vosotros, a Cristian y a ti. A ver, el tema de la minería siempre me interesó. Mi padre fue minero, yo trabajé en la mina. Mi tesis doctoral la hice sobre vocabulario minero y, como dijo antes Cristian, tengo una novela, Nómadas, del año 2005, ambientada en la mina. Y curiosamente en esta novela es la historia de un español y un caboverdiano son los de Cabo Verde, que son los primeros africanos que llegan a España. La novela está ambientada en el año 76 y todavía no habían llegado los africanos como conjunto, habían llegado personas aisladas, pero como conjunto no habían llegado aquí a España. Son el primer grupo de Cabo Verde, se independizan en 73, van a Portugal, queda en la miseria, Cabo Verde, van a Portugal, a metrópoli, y muchos portugueses, sobre todo de la zona de Braganza, tras los montes, habían ido a trabajar ya a las minas. Entonces siguen los pasos que habían empezado los portugueses. Entonces, bueno, es un tema que me interesó, y entonces busqué
un tema minero porque me interesa y busqué La Camocha. ¿Por qué La Camocha? Hay muchos sitios mineros, la mayoría son pueblos normales y corrientes que en un momento dado se descubre que allí hay pues, o carbón o uranio o hierro, lo que sea, y ese pueblo va creciendo. Crece a veces vertiginosamente, se multiplica, triplica la población y eso es la mayoría, como digo. Pero La Camocha tiene una peculiaridad y es que nace de la nada. A principios del siglo XX, unos de Gijón, los hermanos Felgueroso, estaban haciendo prospecciones, muchas prospecciones hicieron y dijeron, llegaron a la conclusión, aquí hay carbón. Entonces llegan a un prado, que había unas vacas, y dice, aquí vamos a excavar, pues aquí vamos a sacar hulla. Y dice la leyenda que en ese prado, no había nada, había unas vacas ahí paciendo, y una era mocha. Mocha es que le falta un cuerno. Y entonces la leyenda popular bautizó ese sitio como la Camocha, la vaca mocha. Y a partir de ese señalamiento así con el dedo, aquí hay que excavar para sacar carbón, efectivamente hacen el primer pozo y como necesitan mano de obra, el primer gran problema de las minas es construir viviendas para los trabajadores, porque como dicen, no es un pueblo, en los pueblos normales, bueno, se habilitan estancias, pajares para que duerman de cualquier manera y aquí, como digo, surge de la nada, entonces habilitan calles, en esta calle viven arriba, en un sitio que se llama el Vaticano, curiosamente viven los mandos, en unos chalés que todavía existen ahora y la Guardia Civil. Y después ya más abajo ya son casas unifamiliares o colominas son estos edificios, estos bloques generalmente de 4 plantas, sin ascensor, viviendas de 60 metros, etcétera, y ahí meten a los trabajadores. Y todavía se puede ver el poblado en las calles, pues calle de los picadores, calle de los rampisteros, calle de lo que sea. Entonces eso es una peculiaridad porque es un pueblo que surge de la nada y en torno al pozo minero. Pero además La Camocha tiene otra peculiaridad y es que la leyenda popular también dice que va bajo el mar. Incluso hay una canción con letra de un poeta, León del Estal, y alguna gente piensa que va bajo el mar. No bajo el mar. Bajo el mar hubo una en Asturias, en Arnao, y la tuvieron que cerrar a los 10 años porque daba agua por todos los sitios. Es imposible por lo visto. Pero bueno, la leyenda y los cantares populares dicen que va bajo el mar. Y otra característica, y es que en el año 57 nacen ahí las comisiones obreras. Ah, es verdad. Y dices, pero ¿cómo pueden hacer las comisiones obreras en un pozo que está aislado? De la nada. Sí, lo normal es que naciera en Cataluña, sitio industrializado, en Madrid, en el Barrio Rojo, incluso en Asturias, pues en alguna cuenca minera, en el caudal o el Narón, que hay un pozo detrás de otro y hay un movimiento obrero solidario, etc. Pero en un sitio aislado que nace de la nada, sin tradición de nada, ¿cómo es posible que nazca ahí comisiones obreras? Bueno, hay otras teorías, yo me baso en la más fundamental, pero hay otras teorías que hablan del nacimiento de comisiones. Una dice que nació en Cataluña, otra dice que nació en Villablino. Me baso en la que está más fundamentada. ¿Y qué ocurrió? Más o menos. En aquel momento, políticamente, el partido en la clandestinidad por excelencia era el Partido Comunista, conocido como el Partido. Y este partido, pues, nombraba personas que se infiltraran en los centros de trabajo para hacer proselitismo, hacer células revolucionarias, etc. Efectivamente, un comunista del PC, el PC lo introduce ahí, se llama Casimiro Bayón. Se introduce ahí, pero eso lo hicieron en muchos sitios, con más o menos éxito. Pero en el año 57 una capa de carbón da agua. Esto para el minero es muy laborioso porque hay un traje de agua que es muy incómodo, etc. Y hacen una huelga por una capa de agua. O sea, un conflicto laboral. El gobierno manda, dice, esto es obra del comunismo internacional, del oro de Moscú, todas esas cosas que decían en aquella época, y manda, lógicamente, a la Guardia Civil allí a deshacer aquella huelga. Y los mineros, 1.500 que había en aquel momento más o menos en el pozo, nombran una comisión delegada que hable con la Guardia Civil y ponga un poco de orden allí.
Bueno, normal es que la Guardia Civil cargara, hubiera presos, o pasaran por el cuartelillo, etc. Eso era lo normal. Pero efectivamente van a hablar con esta comisión obrera que surge tal, y lo primero, Casimiro Bayón, ahí tal, pero dan con un gallego que se llama Gerardo Tenreiro. Y este gallego era falangista y acaba de llegar de la División Azul. Entonces la Guardia Civil, vosotros los comunistas, no sé qué, y dice Gerardo, Yo no. yo que vengo de la División Azul de matar comunistas, ¿me llamas a mí comunista? Claro, el Guardia Civil quedó dice, camarada, yo hago lo que me mandan y tal. Dice, esto es un conflicto laboral, nada de comunismo, no veis con comunistas y el oro de Moscú y esas cosas. Es un conflicto laboral y como así lo tenéis que entender. Y efectivamente, eso fue así y después tuvo continuidad, porque si no sería flor de un día el que eso al día siguiente volvería a haber conflicto. Pero entre este enfrentamiento de Gerardo y después las buenas dotes de Casimiro Bayón, que sabía cómo organizar células en la clandestinidad por la lucha obrera y tal, le dio continuidad a estas comisiones y de ahí pues a las comisiones obreras de Marcino Camacho, etcétera, etcétera. Entonces por estas cosas me gustó este poblado de la Camocha, que tiene esas peculiaridades que la hacen muy diferente con respecto a otras cuencas mineras, a otros pozos mineros, etc. Entonces ahí viene un poco tradición mía de minero, hijo de minero, esas cosas, y entonces sé algo de esto. Por eso hice la tesis doctoral sobre este vocabulario, etc. Y eso lo tuve siempre presente. Y después otras vivencias mías. Yo fui profesor de literatura en institutos y el primer destino que me dieron fue Ceuta. Cuando era el Ministerio MEC, que mandaban, yo cogí el tren, las estaciones de tren, y tal, y por Linares o por ahí, desde Asturias, todas por Linares o Baeza, por ahí lo dejé, digo, cansé, y lo dejé ahí y Ceuta me dieron. Bueno, ¿qué descubrí en Ceuta? Ceuta yo fui en el 84. El ambiente del trapicheo de droga. Éramos el primer día en clase, ya un alumno, no, la primera semana, un alumno que faltaba y se presenta. Yo falté la primera semana porque estuve en el centro de menores, porque estoy procesado. Y ya me cuenta la historia. Ya me cuenta la historia. Se llama Rachid Adelwaje, que es el Rachid de aquí. Anda, mira. Este era menor de edad y los fines de semana iba de Ceuta a Algeciras. En Algeciras alquilaba un coche y una mujer. Anda, todo con dinero. Anda. Lo que hace también Rachid aquí un poco, que compra el carnet de identidad, etc. Sí. Práctica, o sea, lo que cuento era práctica habitual en sitios, Ceuta, Melilla, Nador, etc. En aquel momento, allí era solamente la marihuana, el hachís, todavía no era la cocaína que pasó después a Galicia, ni era ahora el extremismo islamista, era solamente eso, pero bastante. Y entonces ahí conocí pues, todo el trapicheo, todas las lanchas, cuando conocí a un capitán español que la policía le dio un yate allí en el estrecho y dice, tú anda por aquí y controlas. Claro, al día siguiente todos sabían el yate de la policía española. O sea, todos sabían cuando entraban a limpieza, cuando estaban averiados, lo sabían todo. Y entonces ahí me basé en ese mundo que conocí así de lleno en Ceuta para escribir un poco de esto. Y después otra vivencia mía, estuve un año de lector en Viena, y en el año 83, 84, y allí pasé varias veces el Talón de Acero, a Checoslovaquia, Hungría y por ahí. Entonces ahí conocí a los ciudadanos del Este que estaban deslumbrados por Occidente. Es que ahí lo tenéis todo, están los escaparates llenos, lo podéis cumplir. No, pensaban que sacábamos billetes de todos los sitios, pero todos son deslumbrados por este tipo de vida occidental que ellos consideraban. Y entonces ahí sale Víctor, que es este ucraniano,
ucraniano antes del conflicto que tiene ahora, cuando lo de el Chernóbil, y sobre todo cuando Ucrania era República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, Víctor es una persona nubilada, deslumbrada por la vida de Occidente y logra salir de Ucrania y va a Occidente, y aquí pues se hace, claro, su obsesión es hacerse rico lo antes posible. El capitalismo salvaje, negocia con todo, todo. Bueno, ya tenemos dos personajes, el Rachid Abdelwahed y Víctor, que viene, es el que se hace rico. Víctor viene de Victoria, un hombre que se hace a sí mismo, llega a Occidente, dice aquí cómo hay que hacerse rico, negocio sucio, lo que sea. Y no tiene muchos escrúpulos. Una persona sin escrúpulos y que va a ganar dinero. Bueno, y nos falta... Hay una parte que no has nombrado, que a mí me gusta mucho, y es, hay una parte hasta poética. O sea, en el proceso de inmigración del muchacho, del chico, que es muy jovencito, hay una parte que a mí me gusta mucho, que me parece además, por eso digo que hay algo de poético. Yo, como tengo ese punto, siempre busco la poesía en todos los lados, hasta en una triste historia de un pobre niño que, en fin. Pero hay una parte muy bonita que a mí me gusta mucho, y es cuando él es consciente de que en realidad no es nadie. Es que es muy duro. O sea, tiene parte poética y parte dramática, ¿no? Porque él está en el RIF y no tiene unos lazos familiares muy sólidos. De hecho, empieza el capítulo, lo puedo contar, en la parte que sería de él, empieza enterrando a su madre, que es el vínculo que tiene más fuerte a nivel lazo familiar, ¿no? Y ya empieza así, o sea, la historia de este chico empieza así, ¿no? Entonces, hasta que llega y de repente, que era lo que comentabas, de repente le dan una identidad. Le dan aquí, trapicheando. No la compra. La compra. Él compra una identidad. Y entonces, a partir de ese momento, él siente que tiene como una nueva vida. Y como tal se comporta. Es como si todo lo anterior, en realidad, careciera de... O sea, fuera algo, o sea, hasta que él no tiene nombre, fuera algo como que no pertenece realmente a nada. Y a mí esa parte me ha gustado mucho, o sea, esos primeros capítulos hasta que él, digamos, ya dice, a partir de aquí ya soy alguien. Y es impresionante, porque se empieza a comportarse como tal. O sea, hasta ese momento realmente yo creo que no... Es un don nadie. Es un don nadie, o sea, es así de triste, pero es un don nadie. De hecho, no tiene nombre. Eso es, no tiene ni nombre. Entonces, claro, cuando de repente ya le dan un papel, cuando se compra su primer teléfono, dice, tengo un teléfono, ya soy alguien, ¿no? Entonces, es algo que te da un poco, o sea, te hace pensar y da mucha vuelta. Bueno, pues continuar, que te he cortado, pero me parecía importante esa parte, y que yo no había querido tocar hasta que hablaras tú de ello, pero me ha parecido muy bonita y que está expresada muy bien. Y luego la parte también en la que, con toda naturalidad, él está metido en todos estos temas de trapicheos, pero vamos, como yo me voy a tomar un café, o sea, no sé si me explico. Él se baja, pone los fardos en la barca, tal, no sé qué, bueno, pues todo tan normal, ¿no? Y esa parte también, incluso la historia de Víctor. O sea, Víctor es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pero vamos, él lo tiene súper normalizado todo esto, ¿no? Él tiene un objetivo y ya está, o sea, le vale todo, le vale todo. Entonces, bueno, puedes continuar, que te corté. No sé, que estábamos hablando de... Bueno, no, de Rachid, que efectivamente en la primera parte no tiene ni nombre, y Rachid sale de Nador. Nador es la capital del Rif. Rif, ya sabéis que es la parte norte de Marruecos, que fue República Independiente del Rif 5 o 6 años. Y Nador tiene un proceso similar a la Camocha. Nador era un descampado, no había nada, hasta que a principios del siglo XX la Compañía Española de Minas del Rif abre ahí una mina, las llamadas minas de Romanones. ¿Por qué de Romanones? Porque toda la nobleza de aquel momento que querían invertir en algo de minas, pues se junta aquí. Y curiosamente, bueno, el Nador, entonces abren los españoles, la Compañía Española de Minas del Rif, abre allí la mina, es una mina de hierro, y como no había nadie por ahí cerca,
pues montan Nador exactamente lo mismo que la Camocha. Una calle para los trabajadores, otra calle para la policía colonial, otra para los mandos, exactamente lo mismo que la Camocha. Entonces, curiosamente, los dos, Nador y la Camocha, a pesar de estar en dos continentes diferentes y nada que ver, tienen un proyecto común. Y otro más es que el propietario que más tiempo tuvo la mina de la Camocha fue la Minero Siderúrgica de Ponferrada, la MSP, la Minero, llamada popularmente. Y en las minas de Romanones, la MSP también sentaba, o sea, la Minero Siderúrgica de Ponferrada también sentaba en el Consejo de Administración de esa empresa. O sea que hay vínculos, aunque sean invisibles, entre los dos lugares, creados los dos de la nada. Bueno, pues Rachid vive en este sitio, se dedica al trapicheo en una lancha de estas rápidas, pero no sabe para quién trabaja, no sabe quién es su dueño, él es el ayudante, pues ahí va un piloto delante y para rellenar las bombonas los bidones de gasolina a los 5 o 4 motores que llevan. La hacen siempre de noche, el piloto lo cambian porque hoy me toca mañana me toca otro y no sabe para qué trabaja. Hay uno que le suelta dinero pero no sabe nada, entonces él quiere sacar un poco, vivir un poco la vida y decir, bueno, quiero un trabajo más o menos normal, conocer quién me paga, quién son mis compañeros, ahí no tiene ni compañeros ni nada, y por eso da el salto a España. Y claro, lo más cerca que le queda es el Ejido. Allí hay trabajo para todos. Allí él viene con un fardo de su mercancía y enseguida compra el carnet de identidad con un nombre nacido, con padres, etc. Compra el carnet de conducir, compra todo. Y sus aspiraciones van a más y entonces entra de guardaespaldas. ¿Con quién? Con el rico, con Víctor. Que Víctor vive en Ampuria Brava, en un sitio de chalés con el yate al lado, y aquí ya tenemos la pareja masculina. La femenina la chica se llama Isolda, para que quede claro su procedencia. Es venezolana, pero es rubia de ojos azules porque su familia es austriaca, huidos de los nazis. O sea, nazis, cuando la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, se busca la vida. Algunos vinieron a España, en el Mediterráneo todavía queda alguno, otros fueron para América. Yo conocí a uno de estos que vivió en Oviedo siempre, todo el mundo sabíamos que era nazi, que había sido nazi, que había sido capitán de los nazis, que era el carnicero no sé qué, que había no sé qué hecho, y a la policía él era holandés, cuando Holanda lo reclamó 5 veces, siempre salvó, y curiosamente las 2 últimas veces fue el gobierno de Felipe González el que le denegó la extradición porque alegó que estaba casado con una española, entonces quería tutelarle. O sea, esta persona murió de viejo aquí y hicieron hace poco una peli que aquí en Madrid no creo que haya llegado, se titula El amigo de todos y el director es Quirós, que es uno de Asturias, y trata sobre él. Como el amigo de todos es muy sintomático, le llamaban el nazi que echa sidra. Se había simbiotizado, ¿no?, con el ambiente. Totalmente. Yo estuve en su casa porque yo estudiaba alemán y de aquella había muy poca gente que supiera alemán. Él tenía una academia, la única academia de alemán que había en Asturias, y una vez una traducción me dijo, ven por casa, no sé qué. Y fui por su casa y me recibí en el salón y de arriba abajo una foto de capitán de los SS, pero no se cortaba un pelo. Allí en un salón, pero una foto de arriba abajo. No se ocultaba nadie, estaba en los años 80, ya bien entrados los años 80, ¿no? Sí. No estamos hablando de los 60, bien entrados los años 60, 80, ¿no? Y murió de viejo. Bueno, entonces conozco también un poquitín el mundo este. Entonces esta protagonista, Isolda, pertenece a ese grupo de nazis que cuando se les acaba la Guerra Mundial y el Imperio de los 1000 años, cada uno se fuga para donde puede, y algunos fueron a España, otros fueron para América, y esta es venezolana, porque en Venezuela fue muy, o no sé si ahora será, muy potente una compañía de amigos de Wagner.
Ah, mira. Y claro, Wagner es el que compuso la ópera Tristán y Isolda. ¿Y quién era Tristán y Isolda? Es una leyenda, también otra leyenda medieval. Cuando cae la cultura clásica, Grecia y Roma, Europa, como sabéis, queda en la oscuridad total. Y en siglos XII, por ahí, empiezan las costas atlánticas, en Normandía, Bretaña, Inglaterra, Irlanda, unas leyendas que se conocen como el ciclo artúrico, que es, la más conocida es el rey Arturo, Camelot, Ginebra y Lanzarote. Forman un triángulo. Siempre, porque este tipo de literatura siempre hay un triángulo con mujer adúltera. Ginebra es la mujer del rey, pero a su vez se entiende con su caballero Lanzarote. Y la leyenda de Tristán y Isolda es igual, pertenece a este ciclo, es igual. El rey de Cornualles, Marcos, recibe un cabello rubio, no sé qué, y dice, con la dueña de ese pelo me voy a casar, que se lo trajo un gorrión. Y le manda a su sobrino caballero Tristán, dice, búscame a la mujer esta que voy a casar con ella. Bueno, Tristán coge el barco, se echa a la mar, tiene muchos problemas, tiene que matar a un dragón, tiene que matar a un caballero y tal, y llega a la corte de Irlanda. Y efectivamente consigue la mano, convence a Isolda, que era la hija del rey, la princesa, para que vaya con su amo, con el rey Marcos de Cornualles, que se va a casar con ella. Bueno, todo bien, pero alguien en la corte de Irlanda dice, no sé, no se conoce nada, que algo... Y le da una pócima bebedizo. Dice, esto te va a durar 3 años. Y en el barco de regreso todo bien, pero beben Tristán y Isolda, beben la pócima esta y se enamoran los dos. Ya. Una pócima de amor. Que eso era muy medieval. Y entonces aquí lo sustituí, en lugar de la pócima de amor, pues bueno, el amor, la pasión, pues dura 3 años o 4, lo mismo que la pócima más o menos esta mágica. Y entonces me basé en actualicé esta leyenda con la diferencia esa de la pócima, la quito, y la corte. Claro, en la actualidad pues hay cortes, pero no entra dentro de mi mundo. Y entonces sustituye la corte de Camelot o de Cornualles por la Camocha. En lugar de una corte con nobles, buenos modales, etc., la Camocha, un sitio minero. Se convierte en la corte. Eso, donde ellos van a terminar allí. Y entonces, bueno, en definitiva es eso, la actualización de esta leyenda. Y el amor, claro, es el tema que prevalece siempre en la literatura y en el arte. En el cine, en teatro, en narrativa, siempre está el amor. ¿Qué tipo de amor? Fundamentalmente, este amor se llama amor cortés, de mujer, o sea, el triángulo con mujer adúltera, que va a ser aquí el caso de Isolda, que va a seguir estos pasos. Y lo mismo que aparece el amor, aparece el antónimo, el odio. Y sobre todo el odio llevado al extremo, que es la crueldad. Hay momentos, me dijeron algunos que durillos. Es demasiado cruel. Durillos, sí. De todas maneras... No desvelamos eso, no. Ya que hay cada uno... De todas maneras... Hay momentos de gran tensión, De todas maneras, hay esta Isolda le dice, porque Rachid dice, es que esto es todo muy violento, yo no mato. Y al momento que Isolda le dice, mira lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, de la filosofía alemana. Dice, el ser humano no es un asesino, a no ser que se den las condiciones idóneas. Entonces, por eso se llega a la crueldad, al odio y a todo esto. Bueno, y esa sería la parte, ¿no? Digamos, de Rachid, de Isolda, triángulo. Una historia triangular, amorosa, que tiene muchos recovecos. Y luego la parte de la familia, de la Camocha, sí. Argentina. Bueno, la parte empieza con la generala, ¿no? Sí. La historia empieza con la generala, que es una mujer que vive ahí en la Camocha y que tiene 3 hijos de 3 padres diferentes. Eso, entonces, también pasa de un desengaño amoroso a otro desengaño amoroso. Y hay una parte que es muy interesante, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, y que si leéis el libro, la primera parte, porque es un libro circular,
O sea, hay que, en la primera parte enlaza directamente con la parte final. Entonces hay que, el primer capítulo yo luego lo tuve que volver a releer, así que yo os aviso que hay que leerlo, la primera parte hay que leerla tomando apuntes, ¿no? Con cuidado, porque luego está relacionada con la parte final, ¿no? Es un poco, así como un cierre, ¿no? de círculo, que es también muy, muy interesante, Sí, muy interesante. Ahí sí, bueno, entre lo que dices, entre el primer capítulo y el último, Hay un encuentro, ¿no? son 24 horas, y en esas 24 horas ocurren todas estas cosas. Ya. Y La Camocha, pues, tuve en cuenta la novela de García Márquez, 100 años de soledad. Y es que te iba a decir yo algo, digo, es que son dos estilos, los capítulos relacionados con Rashid y su historia es un estilo completamente diferente, bueno, no completamente diferente, pero sí distinto, incluso la narración, el narrador es distinto, a todo lo relacionado con La Camocha, cambia el estilo totalmente. Bueno, me pasé que la seguí de lejos, porque, si os Sí, acordáis, tiene algo de realismo en mágico, 100 años claro. de soledad, también una familia, los Buendía, fundan un pueblo. Y aquí también una familia, en este caso la Raitana, en torno a ellos se funda un pueblo, y lo mismo que Sí, porque ellos están al margen, ¿no? No forman parte Sí, de... no, al margen. Ellos están al margen. Sí, ellos viven en una casona, pero está al margen, no está en toda la zona minera, ¿no? Sí, porque ellos tenían, estaban asentados ahí, tenían vacas, de hecho viven de las vacas, aunque después también van a trabajar a la mina. Sí. También es un poco el cambio del mundo campesino de urbanícolas, porque a ellos les tocó, cuando en el año 39 se abre la Camocha, ellos estaban ahí con algunas vacas, tampoco muchas, pero no eran pobres. Y ese mundo campesino se cambia completamente al industrial. Y, con la llegada de la mina, ¿no? Sí, al industrial, y este cambio de identidad, porque claro, la mina cambia, no es un trabajo cualquiera, aunque os parezca que sí, porque en La Camocha la empresa es una. Y todo el mundo en La Camocha conoce quién es su vecino, de qué trabaja, qué categoría tiene, lo que gana. Es diferente a un pueblo normal que más o menos conoces a tus vecinos, más o menos, pero aquí todo, o sea, en los poblados mineros, como la empresa es monocultivo, la empresa es la misma, y entonces todo el mundo sabe... Sí, todo sobre... sí, claro, es como en la administración, eres, por ejemplo, pública, que sabes, si es categoría A, gana Sí, tanto, sí. si es categoría no sé Tus qué, vecinos son tus compañeros de trabajo. trabajo, claro, Es, claro. es como si tú sales de tu trabajo y te vas a vivir Estarán todos. solo con tus compañeros, son tus vecinos, ¿no? sí, entonces es un mundo muy cerrado, muy claustrofóbico, y a la empresa, en general a todas las empresas mineras les interesa este tipo de control, porque después la empresa les monta un economato. Ah, claro. Es el paternalismo. Claro, como hagas huelga, se te cierra el economato. Ya. Funda escuelas, todas esas cosas, pero siempre eso, El paternalismo empresarial, ¿no? paternalismo. Traído de los belgas europeos. Y a los ciudadanos, a los vecinos, es un mundo muy cerrado y muy agobiante, de estar controlado, todo el mundo sabe todo de ti, tú sabes todo tal. Y entonces, bueno, pues... Esta familia vive como ahí al margen un Sí, poco, ¿no? sí, o sea, sí. Bueno, quitando uno de ellos que va a trabajar a la mina, y luego, bueno, el tercer... Argentina tiene 3 parejas, ¿no? Vamos a contarlo aquí, y el tercero se queda, ¿no? Los 2 anteriores se van y el tercero se queda. Y el tercero es el que se va a vivir a la mina, que digamos hace un poco ahí como de unión, ¿no? Con la mina. Y el hijo también trabaja en la mina. El nombre de Generala... Eso, Generala. Sí. Argentinas que la llaman la Generala. La Generala. En algunos sitios, yo conozco bastantes, que una mujer se casa con un militar. Los militares, ya sabéis cómo eran aquella, que generalmente eran camorristas, infieles,
y tenían un destino y al cabo de 2 o 3 años pues los cambiaban y tal. Y era un poco como los marineros, una mujer en cada... Y esta pobre, la argentina, pues le tocó uno de estos, un militar camorrista, infiel, pendenciero, etcétera, quedó embarazada y él se dio la fuga. Y entonces el pueblo, que siempre es muy agudo, le fue subiendo la pareja, o sea, el militar, era sargento chusquero, pero la sabiduría popular la ascendió a general para el mayor desprecio de ella. Y no sé si vosotros conocéis en pueblos mujeres que lleven la capitana, la generala o algo de esto, porque yo digo, conozco varios pueblos que existe este tipo de mueve, ¿no? Y que más o menos responden todos al mismo tipo. Mujer o que vivió abandonada o algo de esto con un personaje de estos del ejército que van y vienen. Ya. Entonces, bueno, esto es el origen de los nombres y por eso, como la Camocha, pues me pareció así un poco tener como modelo a Cien años de soledad, porque la gente cuando llega, los mineros, o sea, no, cuando sale la Camocha, los hermanos Felgueroso no encuentran en Gijón, la Camocha está a 6-8 kilómetros de Gijón, año 36, o sea, hambre, miseria, no encuentran a nadie en Gijón que quiera trabajar en la mina. Todos se marchan para América, en aquel momento embarcaban para América, para Madrid, etc. Nadie que quiera trabajar en la mina. Entonces estos propietarios, los hermanos Felgueroso, tienen que ir a buscar mineros a la cuenca del Nalón. Bueno, esa otra de las características de la minería, que nadie de los lugareños quiere trabajar en la mina. La mina ahora, bueno, ahora están cerradas, pero ya en el siglo XXI fue otra historia, muy bien pagado, unas jubilaciones a los 40 y pico años, pero en el siglo XX era de miseria y nadie quería proletarizarse en un sitio que además podían morir en cualquier momento. Entonces... Y las enfermedades. Y las enfermedades. No solo la muerte, ¿no? Sino las enfermedades que accidentes. Todo aquello, claro. Y entonces los que van a trabajar vienen de las esquinas más insospechadas de España. Ninguno, claro, todos del campo que no daba nada, y todos huían del campo para la ciudad o para América, etc. Cuando llegan a la Camocha desconocen totalmente el utillaje minero. No saben lo que es un vagón, no saben lo que es una punterola, no saben nada. Y entonces es un poco... tienen casi que bautizar a las cosas con nombres nuevos, que es lo mismo que pasa en Cien años de soledad, que cuando dice que no existía nada, tienen que bautizar a los objetos porque los desconocían. Entonces un poco el seguimiento que hago de esa... Sí. No, está bien. Y bueno, ¿qué más puedo contar? Yo creo que ya hemos tocado un poco casi todo, ¿no? Después, en toda la novela está muy presente el miedo. El miedo, ¿no? Entre el amor, el odio, la crueldad, ahí en el medio está el miedo. Y todos saben exactamente quién manda, quién tiene poder y quién tiene autoridad, y ante el poder, el vasallaje, solamente queda o la sumisión o la rebeldía. Solamente quedan esas dos opciones. Entonces unos optan por el vasallaje, sumisión, y otros se rebelan y hay un conflicto. Sí, de hecho hay un conflicto final que no vamos a desvelar tampoco, pero hay un conflicto final muy relacionado con eso, con el miedo, a afrontar una situación que realmente tampoco es compleja, pero se acaba... Está percolando toda la novela. Hay, cuando la lean o los que la hayan leído, yo al menos como lector, ¿no? El recuerdo que me queda, más allá de todo lo que se ha dicho, y enhorabuena por esta presentación que habéis hecho, pero hay tres escenas que me fascinan. Aquí ha salido alguna. Una de ellas es un encuentro que se va a dar en un bar popular. Sí, no cuento más. Esa es una escena
de realismo, no realismo mágico, de realismo absoluto, y haber sabido captar esa esencia de lo que ocurre allí, ya lo verán, no quiero decir más, es una maravilla. Otra es, el que sí se ha dicho... Aparte, perdón que te interrumpa, Cristian, la que llevan a los extranjeros a... Sí, sí. Esa es buenísima. Sí. Esa es buenísima. No quería abundar más en ello, pero esa es brutal, Muy buena, brutal, muy buena. en una sidrería. Después está la parte en la que el falangista le planta cara al oficial de la Guardia Civil, que Armando ha... Esa también es una escena antológica. Y luego una... Tú has hablado de ella, Sonia Montero, en una reseña que se publicará próximamente, cuenta, y es verdad, que el momento en el que se conocen Rachid e Isolda es una de las escenas antológicas de los últimos años de la literatura española. Y no decimos más. ¿Cómo se conocen? ¿En qué circunstancias se conocen? Es una cosa que yo también me quedé... no desvelamos más, o al menos yo no voy a desvelar más. Pero esas tres escenas, no digo que sean las patas en las que se sostiene la novela, no. Son tres escenas plásticas que a mí me parecen impresionantes, terriblemente cinematográficas, por otro lado. ¿Alguna pregunta suya? ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya leído la novela? La verdad que con todo lo que se ha dicho, a mí desde luego me ha dado muchas ganas de leerla. ¿Dónde está? ¿Afuera? Sí, aquí está a la venta para quien desee comprarla, y el autor se la firmará encantado, por supuesto. ¿Y el título? ¿Qué es que lo de una tierra tan lejana? ¿Y la foto de Balcells? A ver, lo de la tierra tan lejana, los tres protagonistas, bueno, una cosa que se me olvidó es el asunto de la inmigración. Uno viene de África, de Rachid, de Rif, Isolda viene de América y Víctor viene de Europa. Son tres tierras lejanas que se encuentran aquí, y la tierra tiene importancia sobre todo en la parte de la mina, porque está debajo tierra, sobre tierra. Y bueno, el tema de la inmigración siempre también me interesó. Como os dije, esta novela Nómadas de ambiente minero, que está publicada en el 2004, trata ya los primeros inmigrantes que llegan a España. Y el tema de la inmigración es muy reciente, es casi del siglo XX. En el XIX se trata muy poco, porque en nuestro caso no había inmigrantes, éramos emigrantes, los españoles todos, pero que vengan de fuera aquí a España, pues en el 20, y la literatura también, la poca que hay sobre inmigración es del 20. Y generalmente esta literatura de inmigración se conoce como literatura de patera y cayuco, porque la mayoría, por ejemplo, una de las más conocidas es de Andrés Sorel, publicada en el 2000, Las voces del estrecho, que desde el punto de vista literario vemos a los inmigrantes como unos pobres desgraciados que vienen con una mano delante y otra detrás y no salen de ahí. Son personajes planos, casi siempre, que nos dan pena, nos dan compasión, porque vienen de un país en guerra, un país de miseria. Aquí son en la entrada, los que logran entrar ya sabéis qué dificultades tienen, y después no son siempre bien tratados por nosotros. Entonces quise apartarme de esa imagen clásica y dar un paso más y poner tres inmigrantes, pero no son inmigrantes económicos. Rachid podía seguir viviendo el narcotráfico perfectamente. Isolda viene porque tiene un enfrentamiento con su familia, la familia es muy prusiana y huye de ese ambiente nazi y tal, huida. Y Víctor, el de viene de Ucrania, en Ucrania tenía trabajo, seguridad social, todo, y viene a enriquecerse a Occidente. Pero ninguno de ellos viene por necesidad acuciante de mi país está en guerra, me muero de hambre, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quise dar un paso más y tratar a estos inmigrantes como si fueran personas normales y corrientes, como son, claro, entre nosotros, que todos son buenos, malos y regulares. Claro, como todos, como somos todos, ¿no? Buenos, malos y regulares. Porque alguna lectura me dijo, la novela parece
una novela del oeste en que 3 forajidos llegan al poblado minero y hacen lo que hacen. Y no quise hacer eso, que no, no es, bueno, en el libro no hay nadie que sea bueno, son todos malos. Poco se salva. Lo descubrirán los lectores. Lo descubrirán los Es lectores. un poco simple, Pero, pero... sí, ni bueno ni malo. Y su hijo Kundi, también un poco, y ¿no? al final es un delincuente. Ah, es verdad. Entonces, son todos malos, no solamente los inmigrantes, los nuestros, los internacionales, peores todavía que... Que lo decida el lector eso. Que lo decida el lector. Ah, sí. No, difícil lo vas a tener para decir esto. Salvarlo. Sí. Pero porque el ser humano es malo, o... Sí, lo que dije antes. El ser humano es malo no si es puede. un asesino, por Ya, definición. ya. Claro. Que se den las Por definición no somos No somos buenos. buenos, No, por definición somos buenos. Ya. No somos asesinos. Pero- Según dice Isolda, pero Pero sí, si se dan las circunstancias idóneas, ¿no? y solamente mirar el periódico, mirar la política internacional para ver lo que hacemos entre nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? La foto, el dibujo que quedaba. Ah, sí. No sé quién Sí. preguntó. Sí, la foto De de... hecho, con la literatura de La Cayuco. foto del libro. Porque no le... Sí. Literatura de Cayuco y Patera, dijiste, Sí, ¿no? Ah, sí. vale. Luego te lo cuento. Sí, Pero que a él no le pillaron, ni le... no. Ni tú. No. Los tres Ahí subiendo por el- los tres llegaron en buenas condiciones a España. Ya digo, no eran emigrantes, el emigrante típico de Patera ni de Cayuco. Y hombre, la foto es un poco símbolo, metáfora de una barca rota, los sueños, porque en el fondo, bueno, en el centro es la novela es la historia de amores imposibles, frustrados, inalcanzables, rotos. Y una barca rota es un poco metáfora de esos sueños rotos de los protagonistas, de algunos. Pues muchísimas gracias a todos por venir esta tarde. Gracias de nuevo a la librería Antonio Machado. Y nos vemos seguro que en la siguiente presentación. Armando firmará ejemplares. Y tenemos unos carteles impresos que hemos hecho para la presentación. Si a alguien le gusta coleccionar cartelería o demás, pues se lo puede llevar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.